Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar. Hemos estado viendo en varias clases ideas que van desde ideas de lo que ya es un modelo matemático, que es una ecuación diferencial, que es un sistema de velocidades, un conjunto de velocidades, un conjunto de flechas, que las soluciones son curvas que tienen esas flechas como vector velocidad. Hemos dado ya una idea intuitiva. También hemos dado ya ideas intuitivas de cosas que habíamos estudiado desde la prepa, también haciendo énfasis en las ecuaciones diferenciales. Por otro lado, hemos empezado desde los fundamentos, el profesor Juan Manuel, el concepto de límite, etc. Entonces, la clase del día de hoy la queríamos dedicar para que quedara ya ahora sí, tomando en cuenta que ya han tenido familiaridad con algo de límites y eso, que quedara ya preciso y más claro el concepto de velocidad, ¿vale? Entonces, la velocidad es una idea que usamos todos los días. Ahí está que tal objeto va a tal velocidad, que el camión venía veloz o no, el metro, etc. Entonces, una palabra que se usa todos los días, nada más que la idea precisa de lo que es la velocidad necesita del cálculo, ¿vale? Y ya hemos estado hablando de la velocidad, es algo que queremos que ya se les quede, pero sí, parte del curso es que también ustedes como científicos sepan que hay un proceso de límite ahí, las ideas del cálculo, ¿va? Entonces eso es de lo que va a tratar la clase del día de hoy. A ver, esta idea ya se la saben. Nada más ahora nos vamos a sumergir como en los fundamentos. ¿Qué es la velocidad? O sea, nada más para evocar que sí se la saben. ¿Qué es la velocidad? La distancia que recorre un objeto en cierto tiempo. En cierto tiempo. Pero ya con las ideas que hemos estado manejando, ¿cómo veías la velocidad? Sería como reto, ¿no? Como algo constante, pero hemos visto que no es del todo así, ¿no? No es del todo así. Y la velocidad tenía una relación con la distancia, una relación matemática. Eso es lo que queremos explicar a detalle hoy. ¿Qué relación era? Si tú graficabas, si tú hacías la gráfica de la distancia, Era la pendiente, ¿no? era la pendiente. Eso es lo que queremos que hoy quede así ya, con más detalle. Velocidad. Entonces aquí va a haber varias pues, cosas que pueden ser maneras de entender lo mismo. Era la pendiente de la recta tangente. ¿Sale? Sí, pero a la gráfica de quién? A la gráfica de la distancia. ¿Vale? ¿Va? A ver, lo voy a poner así mejor con unas ideas que son como equivalentes. Eso era una. ¿Vale? Ahora, esta pendiente determina la recta tangente, porque es como la credencial del lector de la recta tangente. Entonces, aquí esto también lo puedes entender como, pues la velocidad tiene que ver con la recta tangente. ¿Sale? Bueno, esas son las ideas que ya se traían de lo que habíamos estado discutiendo. ¿Va? Entonces ahora voy a comenzar la discusión y haciendo énfasis en meter la idea del límite para definir la derivada.
Voy a pintar aquí, a ver la diferencia entre este dibujo y el de abajo, perdón, y el de la derecha. Voy a pintar aquí, la pinto vertical, habitualmente se pinta horizontal, esta recta, es donde se va a dar el movimiento. Ahorita vamos a hablar de velocidad para un movimiento en una recta. Pero también quiero que en la clase del día de hoy quede claro que sería la velocidad para un movimiento en un plano o en el espacio. ¿Por qué necesitamos eso? Porque si ustedes quieren ya entender con mayor profundidad los modelos matemáticos, las ecuaciones diferenciales, pues las soluciones van a ser curvas, ¿sale? Que no necesariamente están en un plano. Ya vimos un ejemplo de ecuación diferencial que tiene dos poblaciones, entonces una curva en el plano en lugar de ser simplemente una recta, o puede ser tres poblaciones o otras tres variables biológicas, entonces sería una curva en el espacio. Entonces queremos que entiendan el concepto de velocidad en todos esos lugares. Con que se entienda en la recta, con un poco más de esfuerzo se va a entender en los demás lugares. Bueno, entonces ahora sí, recuperando cosas que habíamos discutido y lo que acabas de decir. La idea intuitiva de velocidad es como que algo tiene velocidad. ¿Cómo detectas que algo tiene velocidad? Se mueve. Esa es la idea clave, se mueve. ¿Cómo detectas que se mueve? Entonces, detectas que se mueve porque lo ves en una posición en un cierto instante de tiempo y luego en otro lo ves en otra posición. Y entonces ahí viene la idea que acabas de decir hace rato. Es el cambio en la posición o en la distancia respecto del tiempo. ¿Cómo haces una precisión de lo que acabas de decir? Este cambio, ¿cómo lo puedes expresar matemáticamente? Entonces, lo que se hace es, imagínate que estos son dos puntos en una carretera, por ejemplo, y entonces, ¿cómo sitúas cada uno de estos puntos? Pues a lo mejor tienes un lugar de donde empiezas a contar la distancia. Por lo regular, luego le llaman el cero de las carreteras, o aquí en matemáticas, pues igual va a ser el cero. Entonces, si quieres, vamos a llamarle aquí, es una distancia recorrida que iría desde acá hasta acá. Ahora fíjate, como estás en la recta, es un número, pero como nos vamos a ir no solo a la recta, sino al plano, dame chance de decir que es un vector. Entonces fíjate, desde acá hasta acá es un número, pero lo puedo poner como un vector que es una flecha. Como es en la recta, es lo mismo decir el número que decir ese mismo número puede representar un vector de ese tamaño. Entonces aquí tienes dos vectores. ¿Sale? Entonces, vamos a suponer que aquí estás en un tiempo que le voy a llamar S de t. Y este tiempo es un tiempo posterior, donde te das cuenta que se va a mover. Entonces a le voy a llamar S de t. Le voy a poner esta notación porque es común en los libros. Entonces va a ser este instante de tiempo y es como si tuvieras tu reloj de manecillas. El t, aquí estaba la manecilla y el t más h ya avanzó tantito la manecilla. Es un instante de tiempo después. Entonces ya podemos con esto, el cambio en la posición sería lo que hay de aquí a acá. Pero lo que hay de aquí a acá, si tú te sabes cuál es el vector de posición, voy a empezar en lugar de decir distancia, es equivalente en la recta decir distancia que vector de posición. Pero si lo digo así, cuando nos vayamos en el plano, la distancia deja de tener sentido porque ya la distancia no te va a determinar un punto, pero el vector de posición sí. Ahorita regresamos, pero... Entonces fíjate, este vector de posición menos este vector de posición da lo que tú dijiste, que sería el cambio
en la distancia o el cambio en la posición, que sería este vector azul. ¿Sale? Y entonces hasta lo podemos poner, ¿no? Ese vectorcito azul que luego le ponen así, por ejemplo. ¿No? Es un cambio en la distancia y entonces esto es esto. ¿Va? Y entonces ahí ya tienes el cambio en la posición y luego dijiste, pues para ver si se mueve es un cambio en la posición respecto al tiempo. Porque no es lo mismo, fíjate, no es lo mismo que de aquí a acá. De aquí a acá cambia en un segundo a que cambie en un día, a que cambie en un año. Por ejemplo, si ese cambio fuera en un día, a lo mejor ya ni cuenta te das, ¿no? O sea, no es tan perceptible. Entonces sí es importante decir en cuánto tiempo se dio ese cambio. Y si el tiempo es muy grande, pues se mueve muy lento. Y si es muy chico, entonces se mueve más rápido. Entonces aquí, pues viene, de una manera natural, aquí hay un cambio en el tiempo. ¿Quién viene de quién? En esto, ¿dónde se nota cuál fue el cambio en el tiempo? Si y esté más h, entonces el cambio en el tiempo viene dado por este h. ¿Sale? Entonces aquí el cambio en la distancia lo podemos poner así, el cambio en el tiempo. ¿Sale? Y entonces esto sería igual a esto. ¿Sale? Bueno, ¿qué va a suceder? Que esto no es la definición exacta de lo que va a ser la velocidad. ¿Por qué no es la definición exacta? Porque imagínate que tú aquí tomaste delta t igual a 1 hora. Y entonces tú tienes un movimiento que en 1 hora, sabías que estaba aquí en el Zócalo, bueno, sabías que estaba aquí en Ciudad Universitaria, suponte que hay una línea recta que se vaya hacia Cuernavaca, a una ciudad cercana, y 1 hora después estás en Cuernavaca, entonces sabes que la distancia ya fue, estabas aquí como a 10 kilómetros y luego estás como a 80 o 90, entonces aquí sabes que esto ya fue 80 kilómetros entre 1 hora. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en esa hora no sabes si en el camino recto iba con el acelerador constante o de repente iba bien rápido y se paró y se echó unas quesadillas a la mitad del camino y luego se fue. ¿Sale? Entonces, h lo estoy tomando 1 hora después y entonces pueden pasar muchas cosas en esa hora. Ahora, ¿cómo puedes tú lograr que no haya tanta posibilidad de que pasen esas cosas? Pues haciendo pequeño. En lugar de 1 hora, si lo haces de 10 minutos, ya reduces el riesgo de que... Y si lo haces en lugar de 10 minutos de 1 minuto, pues ya a lo mejor en 1 minuto iba en la carretera y ya no varió tanto, ¿no? Y lo que quieres es una definición de velocidad instantánea. Digo, hago énfasis en esto, luego ya la palabra instantánea no se usa. O sea, porque la velocidad trae, cuando ya haces la definición con cálculo, trae esa en su esencia. Entonces, si tú quieres una definición de velocidad instantánea, entonces ya necesitas tú decir en tal instante de tiempo del camino que iba de aquí a la ciudad de Cuernavaca, iba a tal velocidad. Pero entonces lo que tienes que hacer es que te agarras un instante de tiempo, ahí es ahí donde vas a hacer la medición, y el otro h lo empiezas a tomar pequeño para que tienes un instante de tiempo y el otro esté pegado. Y si está pegado ya no puede variar mucho que si frenó, o sea, ya no puede variar tanto. Por ejemplo, si tomas 5 segundos, la distancia que tú recorriste en 5 segundos, entonces a lo mejor en 5 segundos ya ni frena, ni encuentras una curva, ¿sí me entiendes? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Que la idea de velocidad
va a ser tanto más precisa con esta idea intuitiva cuando este se hace más pequeño. Entonces lo que se hace es esto. Un proceso de límite cuando este tiende a 0. ¿Sale? Y este, como el delta t es h, esto es exactamente lo mismo que el proceso de límite. Esto sería lo mismo que el límite. Bueno, aquí tengo que poner el límite aquí, pero a ver, déjenlo. Para que quede bien. Y aquí ponemos límite cuando h tiende a 0, ¿vale? Ahí está. ¿Va? Bueno, ahora vamos a interpretar, antes de ya dar la idea, vamos a interpretar. Esto tiene que ver con algo que ya habíamos estado discutiendo. Suponte que aquí, en t igual a 0, fíjate, aquí hay que tener cuidado. Este 0 es el 0 de la distancia, ¿vale? Entonces el 0 de la distancia es este. Y luego necesitas saber cuál es el 0 del tiempo. Entonces, vamos a suponer que empiezas a hacer la medición en t igual a 0. Entonces aquí está t igual a 0. ¿Va? Ahora dijimos que empezabas desde Ciudad Universitaria y eso está a 10 kilómetros de donde empiezas a medir tu distancia. Suponte que es el Zócalo, donde empiezas a medir la distancia de las carreteras. Entonces aquí tendrías algo así. En t igual a 0 estás aquí y suponte que de aquí para allá recorres 80 kilómetros. Ese 80 kilómetros es algo así. ¿Sale? Suponte que de aquí a acá son los 80 kilómetros. Es la distancia. 80, por decir algo, ¿va? Ahorita no me interesan las unidades, el chiste es la idea. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que aquí tú estabas en un cierto instante de tiempo, bueno, pues hay que ponerlo aquí, ¿vale? ¿Y qué pasaba? Que para cada instante de tiempo tú tienes una posición, un desplazamiento, una distancia. Entonces tú tenías una gráfica. Ahora, voy a pintar una gráfica que no sea una recta, porque esto va a servir pues para cuando no sea una recta, porque cuando eran una recta pues necesitabas tomar esto porque la pendiente iba a ser constante. Ahorita voy a retomar eso. Entonces suponte que fuera algo así, que empezara lento y luego se dio cuenta que tenía prisa y algo así. ¿Va? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tú tienes que agarrar este instante de tiempo y ver aquí, a ver, aquí me pasé de lento, déjame que no empiece tan lento. Suponte algo así. Bueno, entonces aquí llevabas cierta distancia. ¿Vale? Aquí suponte que esta es esta. Y luego tomas otro punto que este sea t más h. Este es t más h. Y entonces, este cambio en la distancia, así para que esté al menos medianamente bien hecho el dibujo, ahí está. El cambio en la distancia, ¿cómo lo veo aquí? Mira, esta azul es justo esta. ¿Vale? Nada más que cuando ya pones la gráfica, fíjate aquí, sabes que lo que tú recorriste es esto, pero el intervalo de tiempo que te tardaste en recorrer esto no está explícito aquí, pero aquí ya, ¿cuál es? Es este. Entonces este es este, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Y el otro es este.
¿Sale? Ahora, si tú te fijas en este triángulo, a ver, voy a hacer un triángulo aquí grande con esos lados. Si te fijas en este triángulo, le meto zoom, tengo algo así. ¿Quién es este entre este? Fíjate, si yo tengo aquí este ángulo teta, este entre este es la tangente del ángulo. Sí, sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, yo puedo interpretar esto como, o sea, este cociente lo puedo interpretar como este entre este y es la tangente del ángulo. Y entonces ahora conjuntamos todas las ideas. Si este lo hago más pequeño, la información se hace más precisa, en el sentido de que ya no le das tiempo al conductor de hacer cosas raras, ya no hay tanto margen de error. Haces esto más pequeño y entonces fíjate, aquí tú tienes un triángulo. Voy a pintar un lado, un color que no haya usado, con este rosa. Fíjate, este es el segmento que va de este punto a este. Este punto, ¿quién es? Es T, y la altura es F de T, y este es T más H, coma, S de T más H. Le dije F, pero es S, ¿eh? Porque es la distancia recorrida. ¿Sale? Entonces, a ver si lo pongo aquí, este punto de aquí sería T, coma, S de T más H, ¿vale? Y S de T nada más, perdón. Y este sí sería T, coma, sería T más H, coma, S de T más H. ¿Vale? ¿Sí o no? O sea, este triángulo ya, estas alturas, en el zoom estarían más abajo. Pero ¿quién es este punto? Este punto, acuérdate que tiene dos componentes. La primera es la que va de aquí a acá, es T. Y la segunda es S de T. ¿Sale? Entonces, fíjate, este lado de este triángulo une esos dos puntos. Si yo quisiera pintarlo aquí, sería así, espero que me salga más o menos. Ahí está. Va tantito por arriba de la curva de la gráfica. Ahora, ya, la idea. La idea es que cuando yo agarro H y lo hago pequeño, podría yo agarrar un H aquí a la mitad. Entonces yo tendría un H que tiene ahora el lado verde más pequeño, pero entonces la distancia que cambió para ese instante de tiempo más pequeño también se hace más pequeña. Pero entonces la idea clave es que tú vas a traer este punto sobre la curva. Entonces le pones pausa y vuelves a dibujar tu triángulo. Entonces, en cada momento, lo que estás haciendo es dividir este entre este. Entonces, en el fondo traes esta tangente para la recta que pasa por esos dos puntos. Esa tangente de aguas es la tangente trigonométrica. Si quieres, es sinónimo de la palabra que usan en geometría para pendiente. Entonces, traes la recta que pasa por aquí y por acá y le tomas su pendiente. Bueno, ahí va ya la idea final. Mientras más pequeño sea H, menos riesgo hay de que hagas algo, de que frenes. Y entonces lo que va a suceder es que cuando H la haces tender a 0, esta recta que pasa por este punto y este punto va a tender a una recta especial. ¿Cuál? A la recta tangente. Así se llama. Y entonces la pendiente de la recta que pasaba por este par de puntos va a tender a la pendiente de la recta tangente. O sea, fíjate, esta recta rosa que traes aquí no es la tangente. Luego le llaman recta secante porque pasa por dos puntos de la gráfica.
en analogía a cuando estudiabas, por ejemplo, círculos en geometría, te decían, esta es una recta secante porque corta en 2 puntos, y la diferencia con la recta tangente es que aquí esta la hacías para acá y de repente ya nada más cortabas en uno, y esta era secante y esta era tangente. ¿Vale? Bueno, entonces la idea es que cuando tú haces el h pequeño, traes un par de puntos, su recta secante, le calculas este cociente, te da la pendiente, pero al final cuando h tiende a 0, tiendes a la recta tangente, y esa recta tangente tiene una pendiente. Bueno, esa pendiente la obtienes con este límite, y entonces defines ese límite. Aquí ya esto es sinónimo de definición, es ahí donde viene el cálculo. ¿Sale? Eso es la derivada de S, y luego la denotan de varias maneras. ¿Sale? Así, por ejemplo, o así, con un puntito, ¿vale? Ahora, en este momento nos podemos desprender del problema inicial de la distancia recorrida, y en lugar de llamarle S, le llamas F. Por ejemplo, así para que veas en matemáticas qué hacen. A ver, en lugar de llamarle S, le llamas F. Y por ejemplo, en lugar de que tu variable sea el tiempo, que sea X. Entonces todo esto ya no lo voy a apuntar, nada más le voy a poner delta F entre delta X. Y aquí tendrías el límite, y aquí en lugar de S sería F de X más H. ¿Sale? Bueno, todo esto queda igual, y entonces aquí por definición tendrías la derivada de, y en lugar de que sea S, va a ser la derivada de F. ¿Sale? A veces le llaman Y. Si le llaman Y, en lugar de F le pones Y, y entonces aquí sería de Y en dx. Esa es la derivada. Eso nada más para que veas que el cálculo ya toma la idea del problema que a lo mejor resolvió Newton, si quieres, de la distancia recorrida. Pero esta idea, en lugar de ser distancia recorrida, puede ser un problema donde tengas una gráfica de la temperatura, o una gráfica de la población, o una gráfica ya de las que les gusta poner en matemáticas, sea f una función, o sea y una función, la que sea. ¿Va? ¿Estamos? Ahora, este objeto que es el límite era lo que intuitivamente íbamos a entender por la velocidad, porque cuando más chiquito era el instante de tiempo, ya menos error había, y al final si lo haces muy pequeño ya te vas a una idea de velocidad instantánea. Entonces, a ver, ya ahora sí, la idea de velocidad en física da lugar al concepto de derivada en matemáticas. Y luego, si quieres, ya le haces al revés. A ver, yo hago una teoría matemática y les voy a decir, físicos, que la velocidad de ustedes es la derivada de la distancia con respecto del tiempo. Y ya lo defines así. ¿Sale? Entonces, de ahora en adelante, ¿qué es la velocidad? Es un límite. Y ese límite es una derivada. La derivada es justo buscar la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo buscas la pendiente de la recta tangente? Te agarras un punto cercano, agarras la secante, calculas la pendiente de esa secante y este punto lo haces tender a este, y entonces la recta automáticamente va a tender
a la recta tangente, y al final su pendiente pues va a tender a la pendiente de la recta tangente, y ese número es la derivada, ¿sale? Entonces aquí esto lo puedo interpretar como la pendiente de la recta tangente, este número, ¿vale? O como la velocidad instantánea, ¿vale? Si estás hablando de un problema donde tenga sentido interpretarlo como velocidad. Date cuenta que todo se puede interpretar como velocidad, porque, a ver, la temperatura. Aquí empezamos. ¿Cómo sabes si hay velocidad? Pues ver si hay cambio en la posición. Ok. ¿Cómo sabes si la temperatura no fue la misma? Pues ves si hay cambio, pues ahora en la temperatura. Entonces aquí, en lugar de tener la distancia, ahora tendrías la temperatura, la presión, etcétera. ¿Va? A ver, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, hasta ahora el aparato que hemos aquí desarrollado da chance de que te dan una gráfica, pero esa gráfica es la gráfica de un movimiento en una recta. ¿Sale? A ver, para poner un par de ejemplos. Por ejemplo, ya vimos caída libre, ¿no? Entonces, vamos a suponer que nos dan esta gráfica. Suponte que esta es la distancia. ¿Sale? Y te dan una gráfica como esta. ¿Sale? Voy a suponer que esa gráfica, fíjate, esa gráfica podría ser S de t. Fíjate, esta vamos a suponer que es una parábola, pero está hacia abajo. Entonces una parábola con variable t hacia abajo podría ser como t cuadrada. Entonces, por ejemplo, entonces aquí, pero va para abajo, entonces aquí tendría menos t cuadrada. Pero esta no es la gráfica de menos t cuadrada, porque la gráfica de menos t cuadrada, a ver, fíjate, nada más para que veas por qué va a quedar esta ecuación. La gráfica de t cuadrada sería una gráfica así, mira. Una parábola que tiene su vértice aquí. ¿Sale? Vamos. Ahora, por ejemplo, a ver, esta sería esta. La puedo yo mover tantito para allá haciendo esto. Voy a hacer, a ver, S de t. A ver, esta la voy a dejar ahí. Esa no es, ¿no? Esa es esta de acá. ¿Vale? Ahora, a ver, nada más para que no salga así de la manga. A ver, fíjate, cuando yo tengo una función f de x, si yo hago la gráfica, a ver, voy a agarrar esta, voy a suponer que tengo esta que sea f de x. Si yo hago f de x menos 1, ¿cómo es la gráfica? Entonces, fíjate, por ejemplo, aquí tú sabes que esta en 0 valía 0. ¿Cómo haces que aquí esto se haga 0? X tiene que ser 1. ¿Sí o no? Entonces, se haría 0 aquí. O sea, es nada más para motivar. Bueno, se puede ver que la gráfica de esta respecto de esta es recorrer esta para acá 1. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si mi función ya sé que es f de x igual a menos x cuadrada, ¿sí? Cuando yo quiero ver quién es f de x menos 1, hay que meter el x menos 1 al cuadrado y al final es, o sea, esta f de x menos 1 sería menos x menos 1 al cuadrado. Y entonces esta sería como algo así. ¿Sale? Y luego la subo
Si quieres la subimos 1 también. Entonces la función que estamos buscando allá sería esta, y para subirla 1, pues hay que sumarle un 1 a los valores. Todos los valores los subes en 1 y entonces obtienes ya la que andamos buscando, que sería, no sé, algo así. ¿Vale? Entonces, ¿quién sería? Sería esto. Bueno, aquí lo voy a apuntar abajo. Esto era movida, y la que ando buscando al final es esto más 1. Entonces aquí, si yo quiero tener esta, nada más cambio la X por la T y sería menos, y ahora sí, ahí está, menos T menos 1 al cuadrado más 1. Ahí sería la gráfica. ¿Sale? Entonces ahora, a ver, lo estoy haciendo a propósito, ahora sí, para que veas que tiene sentido con lo que hemos estado haciendo. Ahora, ahí está la expresión de la gráfica. ¿Cómo sería la velocidad? Fíjate, vamos a hacer la velocidad primero antes de hacer la derivada, y luego hacemos la derivada. La velocidad es fijarse en la pendiente de la recta. ¿Cómo es la pendiente aquí? Pues está inclinada y después empieza a bajar. Y luego aquí tiene pendiente 0. Esta es la recta tangente, o sea, sería la velocidad, y aquí es negativa. Bueno, si uno deriva esto, debe de tener consonancia con lo que acabamos de decir. A ver, y es aquí donde hay que acordarse de cómo se deriva. Por ejemplo, esto te quedaría así, s de t, y aquí si quieres puedes t menos 1 al cuadrado, ¿quién es? Elevas al cuadrado, te queda el cuadrado de este, con el menos te queda así. Luego es menos el doble producto de este por este. ¿Sale? Eso sería 2t, pero con este más, perdón, con este menos, se vuelve más. Y luego el cuadrado de 1 va positivo. ¿Sí o no? Con este menos se vuelve negativo. ¿Sale? Pero sigue siendo 1 negativo. Con este 1, pues entonces ya queda así. ¿Va? Bueno, ahora fíjate. Esta es la función distancia. Si yo derivo la función distancia, bueno, ya, nada más lo prendes y ya. ¿Vale? Muchas gracias. Vale, órale. Sí, ya. Vale. ¿Va? ¿Sí estamos? Entonces, fíjate. A ver, nada más para checar. Quedamos que aquí la velocidad era la pendiente acá. Voy a hacer una gráfica aquí en chiquito de cómo esperamos que sea la derivada. Aquí sería positivo. Luego por aquí en medio, 0. Y por acá, negativo. Entonces debe de ser algo así, la gráfica que andamos buscando. ¿Sí o no? Bueno, vamos a hacer la derivada. Hay que derivar esto para derivar eso. Uno deriva esto, acuérdense de la prepa. Hay que derivar esta y hay que derivar esta. La derivada de x al cuadrado, ¿sí se acuerdan? La derivada de x al cuadrado da 2x. Entonces aquí ese punto, lo voy a poner así, ese punto, que, o si quieren para que haya familiaridad, esto es lo mismo que esto, es la derivada de este es menos 2t. Y la derivada de este, fíjate, la derivada de este es una recta. Y ya sabíamos que la derivada de una recta siempre era una constante. Pues sí, la derivada de una recta es la pendiente. ¿Sale? Ahora, para checar que si es algo así, voy a hacer aquí, a ver, voy a hacer unas gráficas auxiliares. A ver, así.
¿Quién es menos 2t? Menos 2t es una recta que me voy 1 acá y estoy 2 abajo. Es algo así. Esta es esta. Y luego la tengo que subir 2. 1, 2. Si la subo 2, me queda algo así. ¿Y a poco no esto es como esto? Entonces esta es la gráfica de la velocidad. Este punto de aquí es el punto donde ibas. Acuérdate que esta parábola puede ser un movimiento de algo que avientas, porque ya lo vimos la vez pasada. Avientas con una velocidad inicial. Entonces este punto aquí, ese punto es donde llevas velocidad 0. ¿Sale? Y aquí llevabas una velocidad hacia arriba, que era cuando lo avientas, llegas abajo y luego caes, y aquí vuelves a pasar con la misma velocidad, pero ahora para abajo. Por eso aquí estás en 2, y aquí si hiciera esto, tendría otra vez 2, pero ahora para abajo. ¿Sí o no? Y esta sería la gráfica de la velocidad. Esta sería la gráfica de B igual a ese punto. ¿Va? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues esa es la idea de lo que es la velocidad. Ahora, ya después de toda esta discusión, ¿qué es la velocidad? Un límite, ¿no? Un límite, pero ese límite se llama la derivada. Ahora fíjate. No. Por si quieres que salga la pregunta. Bueno, fíjate. Entonces, de ahora en adelante, la velocidad es un límite, es la derivada. ¿De quién? De la distancia o del desplazamiento. Ahorita le voy a llamar más desplazamiento, ahorita vas a ver. Pero antes de pasar a lo que va a ser la velocidad de un movimiento en el plano, quiero que te acuerdes. Fíjate, la vez pasada dimos las cosas con la óptica de ecuación diferencial, más intuitivas. Ahora, la óptica, si ya supieras derivar, esta es la velocidad. Si tú sabes que hay cambio de velocidad, o sea, aplicas la misma idea, nada más que ahora, en lugar de que el cambio sea de distancia, la velocidad en este caso queda caracterizada con el número que es la pendiente de la recta tangente, y puede tener como interpretación, fíjate, esta idea es importante, la voy a dibujar aquí. A ver, voy a hacer un dibujo así, mira. Voy a suponer que aquí copio esto acá, o bueno, lo hago aquí, no, mejor si lo hago acá. A ver, lo hago aquí. Entonces, esta recta al final tiende a esta. Es la recta tangente. Ahora fíjate, si yo aquí dibujo un triángulo de tamaño 1, entonces la tangente o la pendiente es este entre este. Ahora, si yo proyecto esto para acá, a ver, fíjate, suponte que aquí el tiempo se va moviendo. Tu reloj se va moviendo con una velocidad constante, los relojes no van más rápido,
Bueno, los físicos luego, pero suponte que va así. Entonces aquí te vas moviendo en la gráfica. Cuando pasas por aquí, te ibas moviendo con esta recta tangente. Y entonces fíjate, aquí te mueves con la velocidad con la que se mueve el tiempo, y aquí para arriba te vas a ir moviendo con una velocidad, y esa velocidad tiene que coincidir con que cuando agarras el tamaño de la velocidad y lo divides entre 1, que va a ser la velocidad con la que se mueve el tiempo, te da el valor de la pendiente de la recta tangente, o sea, de la derivada. O sea que la derivada, cuando yo proyecto esto, imagínate que tengo una lámpara así, tengo la gráfica y proyecto, voy a traer el movimiento aquí. Entonces cuando yo voy pasando por acá, el tamaño de esta flecha, ¿sale? Va a ser justo el valor de la derivada. Va a ser justo el valor de la pendiente de la recta tangente. Entonces la derivada la puedo interpretar como el vector velocidad. Y como aquí me estoy moviendo en una recta, ese vector velocidad queda para arriba si es positivo, para abajo si es negativo, y me dice para dónde me muevo. Pero en el fondo la derivada desde este momento lo puedo interpretar como un vector. ¿Sale? Entonces la derivada la puedo interpretar como un vector. ¿Vale? Deja ver que siga todo bien. Sí. ¿Entonces sí lo ven? Entonces, la derivada, hay varias maneras de interpretarla, como la pendiente de la recta tangente o como el tamaño del vector velocidad. ¿Sale? Y entonces ahora, fíjate que bueno, es que tengo dos cosas que decir. Bueno, voy a terminar la que iba a decir ahí. Y ahorita regreso a esta. La que iba a decir ahí es que el cambio, así como tú decías, saber si hay cambio en la posición, el cambio en la velocidad lleva a una discusión análoga. Nada más que aquí, en lugar de trabajar con la distancia o el desplazamiento, trabajas con la velocidad. Y entonces puedes sacar un proceso así que te mide pues, la razón de cambio de la velocidad, y entonces estás volviendo a derivar. ¿Y cómo se llamaba eso? La derivada de la velocidad. La pendiente, ¿no? Sí, de la velocidad. Pero tiene un nombre. Cuando había caída libre, había una constante, ¿no? Por ejemplo. Esa constante tenía que ver con lo que estoy preguntando. Era la aceleración. Es un movimiento acelerado. Entonces, si tú haces este mismo proceso en lugar de con la velocidad, entonces se dice que derivas la velocidad. ¿Sale? Por ejemplo, si yo derivo esta, ¿qué me queda? ¿Sí? A ver, aquí sería, yo le llamé B a ese punto. Entonces ahora si yo agarro la derivada de B con respecto del tiempo, es derivar esto de aquí. ¿Quién es la derivada? Esta es una recta, la pendiente es la derivada. ¿Sale? Y la derivada del 2, como el 2 es una constante, la pendiente de la constante es 0. Entonces es esto. Y esta es la aceleración. Cuando estudiábamos la caída libre decíamos que la aceleración era constante, nada más que en lugar de que sea 2, era 9.8.
Esto podría ser una caída libre en la Luna, a lo mejor en algún planeta donde tenga menos aceleración. ¿Va? Bueno. Habíamos visto un ejemplo que, a ver, fíjate, hay dos maneras de interpretar la derivada. ¿Cómo? ¿Con este vectorcito o con esta pendiente? Entonces, puede haber dos maneras de interpretar una ecuación diferencial. La que habíamos estado discutiendo era que en cada punto de este te dan una flechita. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, a ver, voy a poner aquí un ejemplo que ya habíamos visto. ¿Cuál? El ejemplo, a ver, voy a pintar aquí una línea divisoria. El ejemplo que habíamos visto era la derivada, ¿sí? Que fuera constante. ¿Sale? Ahora, es a veces usado la notación cuando haces ecuaciones diferenciales que en lugar de ponerle S le ponen X. ¿Sale? Entonces voy a ponerle así, por ejemplo, X punto, que sería la derivada de X con respecto del tiempo, igual a una constante, por ejemplo, a 1. Y entonces ya habíamos hecho esta interpretación, que era la ecuación diferencial, pintabas tu eje X, ¿sale? Y entonces aquí tenías que ir poniendo velocidades de tamaño 1, todas así, del mismo tamaño. ¿Sale? ¿Y qué era una solución a esa ecuación diferencial? Pues todos estos puntos de la recta se van moviendo uno tras otro a velocidad constante 1. Esa era una interpretación. Interpretación 2, ahora con esta idea. Si quieres interpretar las cosas con esa idea, imagínate que le pones aquí el tiempo. ¿Sale? Fíjate que esta ecuación diferencial te dice que la velocidad es 1, pero no depende del tiempo. Entonces, si tú usas esta idea, aquí yo iba con este vector, y eso, en algún lado debe de haber un pedazo de la gráfica que tenga un triangulito así, y entonces esta pendiente tiene que ser igual al tamaño de la velocidad. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo me fijo aquí en este instante de tiempo, yo aquí tendría que pintar una recta de pendiente 1. ¿Sí? Pero, si tú te pones un poco más abajo, hay otro vector. Entonces aquí tendrías que pintar otra de pendiente 1. ¿Sale? Y aquí otra de pendiente 1. Y aquí otra y otra y otra. Y si te vas a otro instante de tiempo, lo mismo. Tienes que pintar unas familias de rectas de pendiente 1. Entonces, ya habíamos dicho que yo podía hacer la gráfica de el movimiento que cumpla la ecuación diferencial. Y la gráfica va a ser una recta que tenga esas rectas tangentes que estoy dibujando. Y acuérdate que salían un conjunto de rectas paralelas. ¿Sale? Si estuviera bien dibujado. Entonces, otra interpretación de lo que es una ecuación diferencial, borras estas, son las gráficas de las soluciones, y son estas. Es un campo de rectas con una cierta pendiente que viene dado por esto. ¿Va? Y estas pendientes son derivadas, por eso es una ecuación diferencial. ¿Va? Y por ejemplo, habíamos también analizado, esta era la segunda derivada igual a una constante. Bueno, entonces ahí estás hablando de la segunda derivada. ¿Va? ¿Sí, más o menos? Sí. Bueno, ahora. Entonces, de ahora en adelante, ya quedará claro, la derivada es, perdón, la velocidad es una derivada. O la velocidad es un ejemplo de la aplicación del concepto de cálculo derivada.
¿Vale? Entonces la velocidad es una derivada. Ahora, lo que quiero hacer notar es, ¿qué pasa si el movimiento no es en una recta? A ver, dame un ejemplo de un movimiento que ya no sea en una recta. Bueno, un ejemplo sencillo. ¿Qué se mueve? Sales así a las calles, ¿qué se está moviendo? Una rueda, por ejemplo. ¿Cómo se mueve una rueda? Imagínate que es esta circunferencia de la rueda y pues te agarras un puntito. Si va avanzando para allá, se iría moviendo para acá. Si va avanzando para allá, voy a suponer que avanza para allá nomás para que coincida con el sentido positivo, ¿va? De la medida de ángulos. Entonces este se va moviendo así. Estoy pintando algunas posiciones en algunos instantes de tiempo posteriores. A ver, esto ya no es exactamente esto. ¿Por qué? Porque aquí el movimiento se daba en una línea recta. Y aquí ya tienes una curva en el plano, ¿no? Ahora, ¿tiene sentido todo lo que hicimos? O sea, nada más habría que ver. ¿Qué era lo que hacíamos? Ibas y le preguntabas, y es aquí la diferencia, por eso me gustaba así el desplazamiento, la posición. O sea, aquí era la distancia o la posición, ¿no? Ahora, el chiste es que aquí ahora estás en una circunferencia en el plano. Y entonces, a ver, este punto donde estaba la carretera y tú agarrabas y decías, mira, te vas y mides hasta de donde empiezo a medir las distancias y tirabas 1 metro. Pero aquí ahora, ¿cómo le haces? Por cierto, algo importante, no me voy a meter mucho a discutir esto. Ahora, si alguien hubiera empezado a medir las distancias, no desde el Zócalo, sino desde la ciudad universitaria, entonces, ¿qué pasaría? Fíjate, esto era desde el Zócalo hasta Cuernavaca, ¿sale? ¿Vale? Y entonces te daba una medida, porque estás midiendo desde acá, y luego el punto intermedio era como la ciudad universitaria, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues tú, dependiendo de dónde midas, en t igual a 0 estás en ciudad universitaria. Perdón, si estás en ciudad universitaria en t igual a 0, pero si mides desde el Zócalo, entonces ya traes esta distancia. Si mides desde ciudad universitaria, estás aquí. ¿Sale? Pero el movimiento que tú reportas respecto del movimiento que reporte el observador en el Zócalo va a ser algo análogo a esto, pero como si tú lo bajaras al 0. ¿Sale? ¿Y cuántos posibles observadores hay? Pues si estabas en Ciudad Universitaria o si estabas en cualquier punto entre el Zócalo y Ciudad Universitaria, y entonces aquí esta gráfica como que se va a ir subiendo o bajando.
Y eso tiene que ver con esta familia de curvas paralelas que van a tener ahí un significado en las ecuaciones diferenciales. Ahora, lo que quiero decir es que justo esta medida de velocidad debe de dar lo mismo para ti que para el que esté en el zócalo, siempre y cuando estén en reposo los dos. O sea, vamos a suponer que haya por cada punto aquí un observador en reposo, uno respecto del otro. Entonces, esta medida de la velocidad no depende del observador en reposo. ¿Sale? Eso lo digo porque aquí está todavía más transparente esto que voy a decir. Aquí yo te dije, bueno, desde el zócalo y le puse el 0 y escogí un observador que va a medir distancias desde ahí. Y ahora aquí estás en el plano. ¿Cómo escoges de dónde vas a ver el asunto? A ver, un punto que te gusta bonito ahí para empezar a medir, ¿cuál te gustaría? La esquina de aquí. ¿La esquina? ¿Cuál esquina? ¿Este? No. Es que yo no veo ninguna otra esquina. Pero sí, no, sí. Nah, pues esa no está tan chida, está más chido el centro del círculo. ¿No? Ahora, aquí estoy en un problema análogo acá. Tú me podrías decir, ay, ¿para qué quieres medir distancias desde el zócalo si vas a salir de Ciudad Universitaria? Pues empieza a medir aquí. Entonces yo te digo, ahí es lo mismo aquí. Oye, ¿por qué quieres empezar a medir? Y aquí no van a ser distancias, aquí van a ser posiciones. Y aquí también medías posiciones, pero la distancia de aquí a acá era lo mismo que el vector posición. Y entonces tú puedes ver el vector posición aquí. Fíjate, si tú quisieras ver los vectores posiciones respecto de este, ahí te voy a pintar 2 o 3. Ahí están 3 vectores posiciones. Y si tú los pintas respecto de este observador, ahí te van los 3 vectores. Bueno, este no lo había pintado. Ahí están. ¿Vale? Y entonces fíjate, ahorita lo que te quiero convencer es que no importa que lo hagas de acá o de acá, hay escondido algo acá, que se puede interpretar acá, pero ya tiene más significado, porque estás en un mundo de más dimensiones. Ahorita lo vamos a ver. ¿Y qué va a resultar? Que también va a haber una derivada del vector posición. Fíjate que aquí decía la derivada de la posición, y ya al final empecé a decir, bueno, esa posición, la derivada de la distancia, y luego decía, esa distancia es una posición. Entonces yo pude haber dicho aquí, esta es la derivada del vector posición. Y vas a decir, bueno, pues sí, ese vector, pero es la distancia, ¿para qué me complicas? Pero aquí ya no. Aquí sí, ya tiene significado distinto. Aquí, este es el vector posición. Por ejemplo, si yo estoy aquí, y esta es una circunferencia, todos estos puntos están a la misma distancia del observador. Entonces ahí tendrías un ejemplo de un movimiento en donde no cambia la distancia respecto del observador. ¿Por qué? Porque todos están a una cierta distancia. Y aquí, justo esa distancia cambiaba. Pero aquí no, es que aquí ya estás como en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser lo importante? Lo importante en ese ejemplo es que cuando estás en un movimiento en una línea recta, es equivalente la distancia al vector de posición. Pero cuando te vas para acá ya no, porque aquí esta distancia, ¿sale? O sea, la distancia a la que estás cambiaba y entonces aquí como que podía ser equivalente al vector posición. Pero aquí la distancia a la que estás puede estar constante y de todas maneras hay movimiento. Lo que pasa es que el movimiento no lo ves si te pones a medir la distancia
respecto a la que está el objeto de ti, porque aquí se está moviendo una circunferencia y la circunferencia están todos los puntos a la misma distancia. ¿Vale? Entonces, aquí lo que importa, bueno, aquí en la recta sí es sinónimo la distancia a la que estás del vector posición, pero acá ya no. Entonces, para que no haya problema, vamos a quedarnos, aunque aquí suene muy rimbombante, la velocidad es la derivada del vector posición. Que cuando estás en una recta, ese vector posición lo puedes determinar con la distancia a lo largo de la recta, ¿ves? ¿Sí? O la distancia con respecto a un observador, si quieres. ¿Va? Bueno. Ahora interpretemos esto. Fíjate, aquí hay varias interpretaciones que van a cambiar. Esta R, algunos libros al vector de posición le llaman R. Y le ponen ahí una flechita o letra negrita. Entonces, fíjate, ¿qué hacías? Lo que hacías aquí era tomar dos vectores posición para tiempos, un tiempo y luego dejabas pasar tantito y luego tomabas otro vector. Y entonces, por ejemplo, aquí sería tomar a ver, fíjate, este de aquí y este de acá. Entonces, uno de ellos sería, a ver, aquí voy a suponer que es T0, T, y este es T más H. Entonces, aquí hay que interpretar, ahora necesito el vector R en T más H menos el vector R en T. ¿Sí o no? Fíjate, ahora vamos a ponerle colores para que coincidan. Esto sería el análogo a este. Voy a llevar los tres colores para que... Fíjate, T más H le ponía rosa. ¿Va? El T le ponía amarillo. Y el azul era la resta. Y ahora la resta, ¿qué le pasa? ¿Qué es esto? ¿Cómo restas dos vectores? Pues igual que aquí, fíjate. Nada más que ahí ya va a haber más variedad. Mira, ¿cuál es la resta? Me voy al rosa. La resta va a ser un nuevo vector azul que va de la punta del amarillo a la punta del rosa. Vale, sigo la receta. De la punta del amarillo a la punta del rosa. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa? Que si yo veo las cosas aquí me puedo hacer un poco de bolas. ¿Por qué? Porque cuando el H se hace pequeño, este vector azul, ¿qué le pasa siempre? ¿Qué le va a pasar? Fíjate, este vector rosa va a tender al amarillo. Entonces este vector azul tiende a desaparecer. ¿Sale? Y entonces dices, bueno, ¿qué onda? Y justo es entonces cuando viene al quite interpretar aquí. Porque en el proceso de límite le metes a esto que se hace chiquito, que se hace cero, que es el vector azul, que es lo de arriba,
lo divides entre otra cosa que se hace chiquita. Y cuando las dos se hacen chiquitas, este se hace chiquito y este se hace chiquito, hay un equilibrio y al final llegas a la pendiente de la recta tangente. Entonces aquí va a ocurrir algo análogo. Si yo me fijo en estos dos así nomás, pues se va a ir a cero. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues que justo la velocidad era el cambio en un cierto intervalo de tiempo, pues hay que ponerlo. ¿Sale? Ahora, ese límite al final te quedaba ya no un vector de tamaño 0. ¿Vale? Ese límite al final te quedaba un vector que tenía como tamaño la pendiente de la recta tangente. Si quieres lo podemos pintar azul para respetar nuestros colores. Entonces ese vector azul lo salvó el hecho de que estoy dividiendo entre h, porque si yo nomás me fijo en la resta de arriba, pues sí, haces este punto tender para acá y este se va a hacer 0. Pero traíamos la idea de la física inicial de que es el cambio de posición respecto del tiempo. Bueno, ahí está la idea de derivada. Y ahora lo que tenemos que hacer es interpretar esto. Si yo no le pongo el h, aquí este se iba moviendo así. Este vector, cuando h es 0, se va a ver, aquí es t más h. Cuando h es chiquito, estás tantito adelante del amarillo, o sea, esto se va para acá y el vector azul tiende a desaparecer. Cuando tú divides entre otra cosa que se hace chiquito, lo que va a suceder es que, fíjate, lo primero, este tiende a desaparecer, pero al final la dirección de este vector, dime si me crees, a ver, fíjate, si yo me agarro un rosa hasta acá, esta flecha azul iría así, y luego empieza a subir así, ¿no? Como si fuera mi dedo. Y al final traes el vector rosa así y al final vas a tender al vector tangente al círculo. ¿Sale? Ahora, si tú no divides entre C, pues sí, tiendes al vector tangente, pero al final la longitud se te hace 0 y pierdes la información. Pero cuando tú aquí divides entre H, al final vas a tender a un vector en esa recta tangente y el tamaño va a ser justo la definición de velocidad. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? Bueno, entonces, en este caso, la velocidad sería por definición el límite cuando h tiende a 0 de esto. ¿Sale? Ahora, esto es un vector. Aquí también era un vector, pero fíjate la diferencia. La diferencia es que aquí este vector yo lo podía describir con un número positivo, iba para allá, y negativo, iba hacia abajo. Pero ahora como ya estoy en el plano, ya positivo y negativo no me dice para dónde voy. Entonces ahora, en este caso, a ver, vamos a poner un ejemplo sencillo. Suponte que aquí este es un relojito que va dando vueltas de una manera constante. Entonces al final, este vector velocidad va a ser un vector que estaría contenido en la recta tangente azul, en el límite. Ahora, imagínate que tengas, por ejemplo, ¿has visto que hay discos duros de cierto número de revoluciones? Entonces esos discos duros trabajan dando vueltas. Hay unos que tienen más revoluciones que otros. Entonces, ¿cuál es la velocidad de un punto que, imagínate que está ahí en ese disco dando vueltas? Cuando pasa por acá, puede tener una flecha que llega hasta acá o una flecha que llega hasta acá, dependiendo de si el disco es de tantas revoluciones o menos.
revoluciones. O también, si la rueda del coche se va moviendo más rápido, pues entonces este tiene que estar más grandote que uno que se está moviendo lento. Y si está en un semáforo, se hace 0. ¿Va? Bueno, ahora, nos hemos volado una parte de la interpretación. ¿Por qué? ¿Cuál parte no hemos mencionado? El tiempo, ¿no? Esta no la hemos mencionado, pero vamos a mencionarla. ¿Qué tendría que hacer para mencionarla? Fíjate aquí, este era el espacio donde se daba el movimiento y tenía que poner un eje independiente. Ahora, ¿dónde se da el movimiento? En el plano del pizarrón. ¿Dónde tengo que poner el eje independiente? ¿Quién quedaría el análogo a esta, que es la gráfica del movimiento? ¿Quién quedaría? Pues aquí quedaría una gráfica, pero ahora quedaría en este espacio de 3 dimensiones, que es el pizarrón, con el tiempo por acá. ¿Sí o no? ¿Qué curva queda? Fíjate, esta curva, el movimiento real del coche que iba en la carretera era un movimiento que se daba sobre esta recta. Yo lo obtenía de esta, que es el movimiento en la gráfica, proyectando. Aquí así con una... Proyectaba en la dirección del eje del tiempo. Ahora, yo tengo una curva aquí, que es la proyección de una, que es la que estoy buscando. ¿Cuál es? Que si yo la proyecto acá, me da el movimiento real. ¿Qué curva es aquí? O sea, esta es una cosa que va girando a rapidez angular constante. Y si yo pongo el tiempo aquí, por ejemplo, suponte que pones un instante de tiempo donde da una vuelta. Entonces necesito yo aquí algo que al proyectar me da este movimiento en el círculo. Pero aquí cada punto del círculo necesita ir caminando en el sentido del tiempo. ¿Qué queda? Ahora vamos a suponer que en t igual a 0 estás aquí. O acá, bueno, no importa dónde estés. Va a pasar lo mismo, lo análogo a lo que decíamos aquí de estas que están paralelas. Bueno, en fin. A ver, suponte que empiezas aquí en t igual a 0. Entonces aquí empiezas a caminar. Y entonces, al proyectar, caes en estos, pero aquí ya llevas un cierto tiempo. Entonces es como si fuera una escalera de caracol. ¿Sale? O sea, si tú pones el tiempo para arriba, sería algo así. Esto sería el círculo donde se va a dar el movimiento. Suponte que aquí estás suponte que aquí estás en t igual a 0. Y después de este instante, después de este es el tiempo. Después de este, completas una vuelta, entonces sería algo así. ¿Sí o no? Bueno, eso lo puse ahí para que quedara el dibujo bien. Agarras este dibujo y lo pones así. ¿Sí o no? Ahora vamos a buscar esta interpretación. ¿Qué pasa? A ver, aquí va a estar más difícil hacer el dibujo. A ver, yo estoy aquí, entonces aquí traigo la escalera de caracol. Aquí estoy en un punto y luego un H, y entonces me voy en el barandal de la escalera de caracol. ¿Sí o no? ¿Vale? Y entonces luego aquí, ¿qué hacías? Te ibas de un punto al otro. ¿Sí o no? Entonces aquí, como si tuvieras en este barandal 2 puntos, pero este barandal ya está en 3 dimensiones, traes un pedazo de curva así,
un pedazo del barandal, trazas esa línea. Esa línea sería el análogo a este. Ahora, si tú dices, voy a suponer que el tiempo va a velocidad 1, entonces esa línea sería como la diagonal de una caja de zapatos. Fíjate lo que te voy a decir. Voy a pintar así un dibujo. A ver, ¿cómo lo hago para que... Tendría que ser esta perspectiva así? ¿Sale? Y entonces ahora, a este le hubiera podido también poner vectorcito, ¿eh? Fíjate. El vectorcito de allá, es o sea, este tiene que proyectar a donde se da el movimiento y tiene que ser este. ¿Sale? Entonces, aquí me quedó medio pinche el dibujo. Ahí está, ya mejor. Y aquí sería algo así. Bueno, ahora fíjate. Voy a suponer que este de aquí es este. Entonces aquí estoy proyectando al plano donde se da este. Pero aquí tengo yo una componente que tiene que ver con el flujo del tiempo, que voy a suponer que es esta. ¿Sale? Y ahora tengo, fíjate, a ver, este lo puse rosa. Ese sería este que va desde acá hasta acá. Chin, déjalo pinto, es que como que se intersecta, ¿no? Ahí está. Ahí lo voy a pintar así, no me importa. Ahí está. ¿Vale? ¿Sí estamos? Y ahora fíjate, este es el del tiempo, ¿va? Y luego aquí este y este, yo los puedo ver como unos análogos. A ver, déjame ver. ¿Cómo te lo explico? Mira, ahí va la idea. Si yo pongo este circulito así, a ver, imagínate que aquí va el objeto dando vueltas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo trazo estos ejes? Fíjate que este puntito en cada momento trae... Este es el vector de posición y el vector de posición es la componente horizontal, y la componente vertical. ¿Sale? Por cierto, si yo dibujo, voy a dibujar este para que no aparezca 45 grados, yo dibujo este. ¿Sale? Fíjate, si este es teta, tengo un triángulo así, mira. ¿Vale? Voy a suponer que es la circunferencia unitaria. Este mide 1. ¿Va? ¿Cuánto mide este? ¿Y cuánto mide este? Bueno, el seno y el coseno, ¿cómo se definen? El seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Pero si este mide 1, esto es el cateto opuesto. Y entonces sería el seno es cateto opuesto entre 1, o sea, el cateto opuesto es el seno. Este es el seno. ¿Sí o no? Este es el seno. Por una idea análoga, este sería el coseno. ¿Sí o no? ¿Agarramos la onda de eso? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con esto? ¿Te acuerdas de las gráficas del seno y el coseno? Mira,
La gráfica, el coseno, empieza siendo 1 porque es este lado. Entonces la gráfica del coseno es así. ¿Sale? Ahí está, más o menos. Este es 0 y este es 360 o 2pi. Esa es la gráfica del coseno. La gráfica del seno es algo así. Empieza siendo 0 porque ahora es esta altura. Cuando está en 90, estás en 1, entonces la gráfica del seno es así. ¿Sí o no? Bueno, ahora chécate la magia para interpretar esto. La magia es que tú aquí, a ver, imagínate que ahora empiezo desde acá para estar de acuerdo allá. Empiezo así y traigo la escalera de caracol. Fíjate, si es escalera de caracol, tengo el tiempo aquí y tengo un eje aquí y un eje acá. Entonces tengo este plano y tengo este plano. Si la escalera de caracol la proyecto en este plano formado por el eje del tiempo y proyecto la escalera de caracol en este plano, ¿qué obtengo? Mira, aquí se podría ver un poco en el sentido de que, bueno, tengo aquí la escalera y uno lo tengo que proyectar. Aquí los planos donde tienes que proyectar serían como así. ¿Sale? Entonces, a ver, por ejemplo, a ver, necesitamos así imaginación. Fíjate, viene la escalera de caracol así y da una vuelta. Si yo proyecto en este plano, mira, aquí vale 1. Y cuando va así, esto proyecta así. Entonces, en este plano voy a traer algo así, que va a ser como esta. Y la otra, cuando proyecto acá, fíjate, cuando proyecto acá, la altura sí es 0. Entonces aquí empezaría así. Entonces fíjate, en cada punto cuando yo hago esto, tengo la gráfica y entonces yo tengo aquí una como el coseno y aquí tengo una como el seno, pero cuando me paro en el punto que me interesa, estoy en un punto en la escalera que proyecta un punto en esta gráfica y un punto en la otra. Pero esas gráficas son como estas. Y entonces, cuando tú haces todo el show del H, tienes y cuando tú proyectas al plano de la caja abajo, estás en el mundo de esta gráfica y aquí estás en el mundo de esta gráfica. Haces los análisis. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que cuando yo estaba en esta, ¿sale? Este triángulo correspondía con uno de estos. ¿Sale? Entonces aquí yo traería un lado así, ¿vale? Pero este lado verde del tiempo lo puedo ver yo también aquí. Y entonces este sería también azul, pero respecto de del otro plano. O sea, esta flecha trae como 2 análisis de los que ya hice. ¿Por qué? Porque como el movimiento ahora se da en el plano, yo puedo ver la sombra del movimiento en un eje, la sombra del movimiento en el otro, y cuando pongo el eje del tiempo tengo 2 gráficas como estas. Una de estas la veo así y la otra así. Entonces tengo, en este caso que puse sencillo, tengo la escalera de caracol, acá proyectaba el seno y acá proyectaba el coseno. Y entonces cuando yo hago este análisis, ¿qué pasa? Pues el análisis es que traigo, a ver, vamos a repetir el análisis. El análisis es un punto de la escalera de caracol, uno H después. ¿Sale? Y entonces luego haces H tender a 0. Lo que va a pasar ahí es que voy a tener 2 puntos. ¿Sale? Y al final esos 2 puntos me daban una recta secante. Aquí voy a tener 2 puntos en la escalera de caracol. Al final me va a dar una recta secante
que cuando hago tender este punto me va a dibujar la recta tangente. Pero, si yo no divido entre h igual a 0, este vector se hace pequeño. Cuando yo divido entre h a 0, voy a obtener un vector tangente a esa recta. Ahora ahí viene la clave. Ese vector tangente, si yo hago el proceso en este plano y en este plano, yo obtengo en cada uno de esos planos un vector que tenía que ver con la recta tangente del análisis en cada plano. Y ese vector yo lo podía interpretar con esta idea. Es un vector velocidad con un tamaño que tiene que ver con la pendiente de la recta tangente, de la proyección allá y de la proyección acá. O sea, si yo hago el proceso para los movimientos en las componentes aquí en este eje y en este eje, obtengo dos velocidades que sería la componente. Fíjate, cuando va la escalera de caracol moviéndose, se va moviendo así. A ver, imagínate, traes la espiral así, ¿sale? Si tú proyectas para allá, ya sabes que traes algo como el seno. Y si tú lo proyectas para acá, pues vas a traer este movimiento así, que sería como la sombra de este movimiento que da vueltas aquí. Y si proyectas abajo, tendrías la sombra así. Aquí tienes una gráfica de las de antes, aquí tienes una gráfica de las de antes. Al final obtienes dos velocidades, dos rectas tangentes. ¿Qué tienen que ver esas rectas tangentes con esta? Lo que tienen que ver es que, fíjate, aquí, cuando divides entre h, al final obtienes un vector, que va a ser el vector velocidad, y ese vector velocidad tiene componentes. Fíjate, este vector sería el vector velocidad a la gráfica, porque cuando te vas moviendo con el tiempo, tienes una componente 1 constante para allá. Pero cuando proyectas este para acá, tienes una componente aquí y otra componente acá, que las voy a pintar así. Esta es hacer este análisis en el plano de acá. Y esta es hacer ese mismo análisis en el plano de acá. ¿Sale? Entonces, a ver, ya después de todo esto, sí se complica. ¿Por qué se complica? Porque el espacio donde se va a mover el objeto ya creció de dimensión. Entonces, bueno, las matemáticas son poderosas en el sentido de que, bueno, por favor, ya no digas distancia, mejor di el vector de posición. Muy bien, aquí está el vector de posición. Y entonces tú puedes hacer esta misma interpretación. Pero si quieres hacer toda la interpretación tal cual, la cosa se complica un poco, porque cuando metes el tiempo, la gráfica ya no te va a quedar en un plano, porque este espacio donde se mueve ya de por sí es un plano. Entonces te va a quedar en un espacio tridimensional. Y yo aquí te puse una gráfica sencilla para que me pudieras decir cuál es la gráfica. ¿Cuál es la gráfica? Pues si va dando vueltas a una rapidez angular constante, aquí la gráfica sería un hélice. O sea, una escalera de caracol, como una cuerda de un tornillo. ¿Sale? Luego aquí, si yo me voy moviendo en el tiempo, aquí yo puedo decir, mira, aquí, fíjate, es chistoso. Si yo me voy moviendo en el tiempo, aquí ya me voy moviendo en una curva que vive en un plano. Y entonces aquí, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque aquí estoy regresando a este. ¿Sale? Y esta era la interpretación del movimiento en una recta. Pero entonces fíjate, cuando tú pones el tiempo acá, se ve más fácil porque estás viendo las cosas en dos dimensiones. Pero entonces cuando yo te digo, mira, cuando el tiempo se mueve aquí, el vector velocidad, pues el vector velocidad del movimiento en la gráfica es este. De cierta manera estoy haciendo trampa, porque aquí ya estoy usando lo que aquí te estoy explicando acá. A ver, pero eso se va a valer. O sea, lo que quiero que veas es que cuando este tiempo se mueve a velocidad 1, esta flechita la traigo gratis. Siempre es de tamaño 1. En todos los puntos donde te mueves en la gráfica es de tamaño 1. Y este vector es del tamaño la derivada. Cuando te vas a la siguiente dimensión,
este siempre se mueve de tamaño 1. Y entonces el análogo a esta flechita, que no la pinté como flecha, pero ahorita la pinto como flecha, es esta. Sería, o sea, traer la escalera de caracol y de repente pintas el vector velocidad de la escalera de caracol. Pero ese vector velocidad lo puedes ver aquí como una diagonal de una caja. Este mide 1 y traes otras 2. Y esas otras 2 son los vectores velocidad del análisis que haces de la sombra aquí y de la sombra acá. O sea, si tú ya sabes hacer el análisis de algo que se mueve en una dimensión, este objeto que es más complicado lo puedes proyectar acá. Lo proyectas acá, obtienes 2 vectores velocidad y esos vectores velocidad van a ser las componentes del vector velocidad que va a ser pues ya la velocidad definición, que va a ser la derivada de el vector de posición. ¿Va? ¿Alguna duda? Oigan, ¿qué quieren que haga? Pues así son las cosas. Ahora, esto ya no lo voy a poder dibujar, pero el movimiento pues no tiene por qué quedar restringido a un plano, ¿verdad? Por ejemplo, se van a la luna, no se van en línea recta, ni el movimiento queda contenido en un plano, o sea, ella es una curva espacial. Y fíjate que aquí estamos con la misma. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo cuando metí el eje del tiempo, yo ya me fui a un movimiento en 3 dimensiones. Entonces, un ejemplo, así como aquí me hubieras dicho, un ejemplo de un movimiento en el plano, pues pon aquí a moverte esto con t igual a 1 y el objeto se va moviendo en una curva que ya no está en una recta, es un plano. Entonces, la velocidad va a ser este vector tangente. Bueno, un movimiento en 3 dimensiones, puedes decir, pues el que se va moviendo en esta hélice. Pero ahora ya no es el tiempo, o sea, ahora es la tercera coordenada espacial. Si tú quisieras hacer la gráfica, ¿a dónde te irías? Hacia acá, ¿no? No, pues allá te la gastaste. Fíjate, aquí... Se ve como hacia atrás, ¿no? Pero, o sea, ese movimiento, pero... O sea, nuestro espacio nomás tiene 3 dimensiones. Aquí afortunadamente el movimiento estaba en un plano y usaste la tercera dimensión para meter el tiempo. ¿Va? Ahora, si tú tienes ya un movimiento en sí en una curva que está en un espacio de 3 dimensiones, por ejemplo, una hélice, ¿sale? Tú no le dijiste nada a la partícula de polvo que iba girando en el disco, pero el disco además se iba moviendo para acá. Entonces, para un observador que esté en reposo respecto del disco, ¿sale? Pues más, puedes imaginarte que va alguien en un coche con un ventilador de esos de pilas porque tiene mucho calor. Entonces el coche se va moviendo para allá y un objeto que va en el ventilador va girando. Y entonces tú dices, a ver, para un observador que está fuera del coche, una partícula, un puntito que tenga una de las aspas en la orilla del ventilador, ¿qué curva describe? Pues la curva que describe sería esta, una hélice. Pero ahí te estás gastando para describir la curva ya las 3 dimensiones. Si tú quisieras hacer la gráfica, tendrías que meter en un cuarto eje el tiempo. Entonces tendrías que estar en R4. Y pues ya no se ve. Bueno, ya no se ve para los mortales como todos nosotros, pero matemáticamente podrías decir cosas. O sea, por ahí tendrías, fíjate, así como aquí proyectaste y te daba el movimiento en el círculo, por ahí en R4 tendrías un movimiento ya con el eje del tiempo y lo proyectas acá y te daría el movimiento en la hélice.
Ahora, tú podrías hacer esto allá en R4. Y al final, si lo haces en la gráfica, tendrías un vector velocidad que estaría en una caja de la siguiente dimensión, donde una de las componentes es el 1 del tiempo, es el vector unitario del tiempo, pero ahora tendrías como 3 nuevas sombras que son hacer este análisis. Como estás en un movimiento en 3 dimensiones, tienes el movimiento y dices, a ver, cada vez que este güey se va moviendo, yo lo proyecto en este eje. Entonces se va moviendo y aquí, depende de cómo se mueva, sube y baja en ese eje. Pero también lo proyecto en este. Y también lo proyecto en este. Entonces ahora tendrías 3 planos análogos a estos. Y haces el análisis y entonces al final obtienes 3 vectores que van a ser la velocidad cuando haces el análisis de la derivada en cada uno de esos planos. Bueno, esos 3, combinado con este, te da el vector en R4, que cuando proyectas aquí a R3, te va a dar el vector azul, que va a ser el vector velocidad de la curva, y ese vector velocidad tiene 3 componentes a cada uno de los ejes, que sería como la velocidad de la sombra en cada eje. Ahora, eso es algo artificial, o sea, esas sombras. Pero esas sombras las recuperas y te tiene que dar algo que sí es lo importante, que es el vector velocidad. O sea, ¿por qué es artificial? Porque, a ver, yo aquí pinto aquí estos ejes. Pero ¿qué tal que alguien llega y pinta los ejes girados? ¿Sí me entiendes? Así como los observadores podían estar en el centro, etc. Aquí, fíjate. O sea, aquí cuando estás en una recta, como que puedes cambiar de posición al objeto, pero aquí como que no tiene sentido girar, pero ya que estás en el plano, sí tiene sentido girar. O sea, por ejemplo, aquí el hecho de que esté trasladado el zócalo sería, bueno, ¿dónde tomas el origen de donde vas a medir? Puede ser aquí, acá, pero luego después puedes tomar aquí el origen, pero tus ejes así, y aquí el origen, pero tus ejes así, ¿no? Pero alguien te puede decir, ah, pero ahora ya estás en el plano. Entonces puedes tomar el origen y tus ejes así. Y aquí así. ¿No? Bueno, ¿qué pasa? Que estas gráficas, dependiendo de cómo esté el observador, podrían cambiar. Pero cuando tú tomas esas sombras que hay que analizar, al final te dan el vector velocidad de veras. Eso es independiente del observador. Bueno, siempre y cuando los observadores estén en reposo. Se vale que estén girados, pero en reposo. O sea, tú puedes estar viendo para allá y yo puedo estar viendo para allá. Y estamos aparte separados, ¿no? Entonces tú pintas tus ejes, suponte que es tu brazo así, el izquierdo y el derecho así. Entonces tus ejes tú los pintas así. Y yo los pinto así. Entonces tú tienes respecto de tus ejes unas observaciones y yo tengo otras, pero al final hacemos las cuentas y ambos tenemos que ir a pintar el mismo vector velocidad. ¿Sale? Ahora, es muy importante que los observadores estén en reposo, tanto de movimiento como de giro. A ver, imagínate que tienes un objeto que se va moviendo así y que das chance que el observador que esté en el centro vaya girando. A ver, ¿cómo está eso? Entonces imagínate que tú eres el observador y este güey empieza a girar así, como si fueras el observador y a ver, el objeto, imagínate, el objeto está enfrente de ti en t igual a 0. Si tú das chance de que el observador vaya girando, entonces ya giró el objeto y el observador giró. Entonces, para ese observador, ese objeto que gira, ¿cómo lo vería? Fíjate, ese objeto al principio voy, camino 1 y me lo topo. Y luego, ya gira para allá el objeto, pero como giró el observador, después de ese instante de tiempo, va y camina 1 y se lo topa. O sea, si tú no sabes que estás girando, para ti, el objeto no se mueve.
Ahora, esta es una discusión de los físicos que cuesta mucho trabajo empezar a penetrar en ella y, o sea, no es de una clase. Hay muchos observadores y las leyes de la física se valen solo para los observadores que guardan cierta relación entre ellos. Así como ahorita estamos diciendo, bueno, se vale que tú y yo estemos rotados, pero ni tú estás rotando respecto de mí, ni yo respecto de ti, ni tú te estás moviendo. O sea, estamos tal vez girados, pero en reposo. Entonces, para nosotros dos, la velocidad va a ser la misma. ¿Sale? Pero si tú das chance de que se muevan, entonces a lo mejor ya la velocidad no es la misma. Por ejemplo, un movimiento rectilíneo uniforme, pues para un camarógrafo que vaya a la misma velocidad del objeto, el objeto no se iría moviendo. Entonces él ya pintaría una velocidad distinta de la que pinta el otro. Entonces ahí hay que tener cuidado con respecto a qué sistemas de referencia la ley física, o sea, por ejemplo, aquí la derivada va a ser la misma con respecto a observadores en reposo y que no giren. Bueno, pueden estar girados, pero que no estén así, o sea, girando de manera continua. O sea, puedes estar tú viendo para allá y yo para allá, no hay problema. Ahora, en 3 dimensiones el giro puede estar ya todavía más, pero igual, si están girados, ahí podrías tener unos ejes así y luego así. Bueno, una observación importante de Newton, fíjate, todo este curso y a la mejor al final logramos ya entender algunas cosas. Dice, la segunda ley de Newton rige el comportamiento de muchas cosas, que es F igual a m por a. Y entonces la aceleración era una segunda derivada, ¿sale? Y entonces, cuando alguien habla de aceleraciones, tienes que ver cuáles son los observadores que van a hablar de las mismas aceleraciones. Y entonces, por ejemplo, para ese problema es un poco más amplio que lo que acabo de mencionar, porque el que acabamos de mencionar, para que pintes la misma derivada, necesitas puedes estar movido, pero en reposo, y rotado, pero en reposo. O sea, ya que te rotas, no te mueves. Bueno, para lo de la segunda ley de Newton, pintan la misma aceleración todos los observadores que son inerciales, se llama, que están en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces ahí se vale que ya se vayan moviendo, pero que unos con respecto de otros se muevan con velocidad constante. Y entonces, si un objeto, o sea, si algo tiene aceleración respecto de uno, va a tener aceleración respecto de los demás. Bueno, eso es así, Lo que pasa es que es algo muy, o sea, uno no se da cuenta hasta que va pasando el tiempo y de repente dice, ay, ¿y por qué tanto rollo con esto de los sistemas? Pero cuando llega un profesor y te pinta estos ejes, te está imponiendo muchas cosas. Te está imponiendo un sistema de referencia. A ver, vas a ver para allá, aquí está uno, aquí está otro, y además no se va a mover y ahí va a ser. Digo, una caricatura de broma o de burla podría ser un pizarrón donde te pusieran esto y poco a poco, o sea, fue un pizarrón electrónico, poco a poco ya llegó acá tus ejes, ¿no? Entonces dirías, bueno, a ver, y que el otro día te lo haga ahora para abajo, y entonces ahí los estudiantes entenderían que, bueno, sí, los sistemas de referencia, ahora para dónde se van a mover los ejes, y es muy arbitrario, ¿no? Entonces, luego uno se casa con los ejes que uno pinta, pero se le va a que hay muchos observadores, ¿no? ¿Va? Bueno, ahora déjenme ver cómo andamos, nada más. Son las 8:20. Ah, bueno, entonces si quieres nada más una redondeada de dudas para... Sí, porque me dijiste que... Sí, 8:30. Va, entonces los últimos, ¿tienes alguna pregunta? Si no tienes alguna pregunta, yo ahorita redondeo 5 minutos ya para... Entonces tú dime. Y deja checo que todo esté en orden. Sí, está bien. Creo que de momento no. No. Sí, de momento no.
Bueno, entonces si de momento no, a mí sí me gustaría ya nada más redondear. ¿Por qué ya fue importante esta clase? Porque en esta clase ya formalizamos qué va a ser la idea de la velocidad. La idea de la velocidad usa una idea de cálculo que se llama la derivada. Y entonces la velocidad es la derivada. Ahora, si tú quieres estudiar un movimiento en una línea recta, cuando tú lo ves como gráfica, el movimiento se ve en 2 dimensiones. Y el significado de la derivada tenía que ver con la pendiente de la recta tangente. Ahora, si tú te imaginas que aquí te vas moviendo el tiempo a velocidad constante unitaria, tú podrías pensar que esta recta, y olvídate del valor, esta recta se va moviendo a velocidad 1 para allá. Entonces, por ejemplo, pues se va moviendo a velocidad 1 para allá. Bueno, la pendiente, cuando tú proyectas para acá, justo te da la velocidad a la que se iba moviendo el objeto. Entonces aquí tú podrías poner un triángulo en la gráfica con la velocidad, pero fíjate, es ahí donde ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Aquí es una curva en el plano, tienes el vector velocidad y tiene 2 componentes, una es constante, la del tiempo, y el otro es la que te da la derivada. ¿Sale? Bueno, si no eres tan riguroso de que es primero el huevo o la gallina, bueno, este valor de la pendiente, si lo proyectas, te da este. Si aquí se mueve con este tiempo a velocidad constante 1, tendrías una recta tangente aquí que tiene como componente la derivada y otra componente es 1. ¿Sale? Y este vector sería la velocidad con la que se mueve este punto ya visto como curva en 2 dimensiones. Bueno, la teoría para ver la velocidad de la curva en 2 dimensiones se puede hacer igual, nada más que cuando ya estás en el plano, hay que poner el vector. En lugar de la distancia, ahora es el vector posición. Y este vector, fíjate, este vector yo lo puse así, pero para especificar el vector, aquí para especificar el vector tengo yo que tener 2 componentes. Eso no lo dije así para no tardarme mucho. Y esas 2 componentes tienen que ver con estas 2 gráficas. Bueno, entonces al final, todo este cociente se puede hacer igual que allá. Y entonces tienes un vector que al final te dibuja la dirección de la recta tangente. Hay que dividir entre h, así como allá. Esta es una derivada. ¿Cuál es la diferencia entre esta derivada y esta derivada? En términos de cálculo, la diferencia es que la función de acá, por ejemplo, esta función f o una función, este es s, una función en general sería f, pero esta f iría de los reales a los reales. Estos reales son el tiempo. ¿Sale? Y el otro número real es donde se va a mover. ¿Sale? Ahora, esta función de acá yo la puedo interpretar como una f. ¿Y dónde era el movimiento? En el plano, ¿no? Y entonces esa f a cada instante de tiempo le va a asignar un punto en el plano. Y entonces aquí se mueve el t, y este R2 es donde están los vectores de posición. Entonces ya nada más para redondear, la velocidad va a ser la derivada. ¿De quién? Cuando el movimiento es una recta, pues de una función que a cada instante de tiempo le asigna el vector de posición en la recta. Cuando estás en el plano, tienes una función que a cada tiempo le asigna el vector de posición en el plano. Ya no pudimos hacer el dibujo, porque nada más se puede hacer ya meterle el eje del tiempo no se puede, pero también puedes tener una f que vaya de R a R3. Y aquí está el tiempo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es la velocidad? La velocidad, ya después de esto que estamos haciendo, es la derivada de esta función. ¿Sale?
la derivada de esta función, la derivada de esta función. Y esa derivada puede tener la interpretación de la pendiente de la recta tangente. Sí, por ejemplo aquí, si pones el t, traes tu escalera de caracol y ahora tienes una recta tangente, pero esa recta tangente está en 3 dimensiones. Y entonces, así como aquí, la recta tangente yo la identificaba con la pendiente. Sí. Ya casi acabó, ¿no? Así como aquí la recta la identificaba con la pendiente, en 3 dimensiones necesito más información. Entonces, esta la voy a determinar con 2 pendientes que van a ser estas 2 componentes que tenían que ver con la sombra de acá y la sombra de acá de la hélice. Si yo me fuera acá, ahora la pendiente de la recta, cuando hago el análisis, que ahora esa pendiente de la recta la estoy haciendo en el espacio que tiene al tiempo, tendría que ser en R4. Y por ahí yo tendría una recta inclinada que tiene una constante 1 y otras 3. Y esas 3 es el análogo a estas. Son las componentes. Bueno, esta sería ya en general, la velocidad es la derivada de un mapeo de R a un R algo, donde ese R algo en matemáticas puede ser 3, 4, 5, etc. Y si quieren ya la vez que entra, con esto acabo, alguien me puede decir, bueno, ya la vez que entra digo algo. Ya ahorita ya vamos. ¿Va? ¿Alguna duda? Bueno. Bueno, pues entonces acabamos. ¿No hay ninguna duda? Sí. Vale. De nada.